Entonces, hay que cuidar ese aspecto. Y también, para mencionarles que les volví a actualizar el temario, entonces ya lo pueden checar en la plataforma. Borré el anterior y les subí uno nuevo. Igual los temas de esta semana y de la semana que entra no se modificaron, pero sí para que chequen qué temas les tocan posteriormente a esta o a la próxima semana. ¿Ok? Y ya repartir los temas hasta el segundo parcial. Entonces, aquellos que... ¿Qué pasó, Johan? Maestra, con usted sí vamos a tener clases presenciales. Les dijeron que pueden asistir todo el grupo. Este Mora nos dijo que pues ya la otra semana o esta semana nos iban a empezar a citar, pero no supimos quiénes fueron los profes que si quieren. Sí, yo había dicho que o sea, que sí volvía a presenciales, pero siempre y cuando me permitan volver con grupo completo. ¿Sí? Entonces ustedes son 24 y creo que, permíteme tantito, ¿eh? Creo 30, que 15, ¿no, maestra? Pueden estar en un salón. 59, 17.7, o sea, 17 alumnos. 59% me había, o no sé si se equivocó el doctor y puso 59, 50 en vez de Pues 59. ¿cómo se llama? En el comunicado que nos mandaron decía el aforo según el semáforo. Sí, se supone que es 50%, creo. Ya ni sé en qué semáforo estamos, pero es 50 si estamos en amarillo, creo. O en En naranja. naranja. Sí. Entonces, yo la condición, o sea, yo lo que le dije al doctor Mora es que yo sí volvía a presencial, pero siempre y cuando me permitieran, hasta que me permitieran volver con grupo completo. Porque, pues si aquí batallo con el internet, la verdad es que el internet de la escuela está muy chafa. Entonces, por eso. Y pues tengo grupos de más de 15. De hecho, nada más uno es de 15. Todos mis otros grupos son de más de 20 alumnos. Entonces, yo por lo pronto voy a seguir en virtual. ¿Ok? Ok, Ya maestra, gracias. volvemos a verde y ya me permiten volver con ustedes con un grupo completo. Entonces, sí, ya volvemos nos conoceremos en persona. Sí. Ok, Emanuel, ahora sí. Puedes Sí, el nombre sí. Mi tema es el núcleo, la envoltura nuclear y cromátina, al igual que cromosomas y nucleolo. Voy a arrancar hablando acerca de lo que es el núcleo, y el núcleo es una de las estructuras que caracterizan a las células eucariotas, y es el compartimiento donde se encuentra el ADN, y yo también sea el ARN. Tiene información genética junto con la maquinaria para la duplicación del ADN y la transcripción del proceso de ARN. El núcleo de una célula no está dividiéndose, ni solo está formado por los siguientes componentes, que es cromátina, nucleolo, Oye, envoltura nuclear y núcleo plasma. Emanuel. Mande. Uno, no hay que leer. No, sí, Segundo, perdón. si leen, mínimo lean bien. Sí, disculpe. ¿Puedo continuar? ¿Sí? O sea, mínimo. Y Muy ya bien. les dije, no me gusta que lean. Y menos que pongan así las diapositivas. O sea, Bueno, creo que eso ya se los he marcado. ¿Ok? ok, Vamos, segunda oportunidad, ¿eh? muy bien. La cromatina es el material nuclear organizado como eurocromatina o heterocromatina. Contiene el ADN asociado con una masa aproximadamente igual de proteínas nucleares diversas. Por ejemplo, las histonas, que son necesarias para la función del ADN. El nucleolo es una región pequeña dentro del núcleo que contiene los genes de ARN ribosómico, transcripcionalmente activos, ARN y proteínas. El nucleolo a mí se me hizo muy interesante, ahorita pasaré a hablar de él, porque tiene pequeños poros donde ahí absorbe proteínas. Y sí, proteínas. No, no es Eh, el nucleolo, es la envoltura nuclear. perdón, sí es cierto.
La envoltura nuclear es un sistema de doble membrana que rodea el núcleo de la célula, que está compuesta por una membrana interna y otra externa, que están separadas por un espacio y con perforaciones denominados poros nucleares. La membrana externa de la envoltura nuclear es continua con el retículo endoplasmático rugoso y con frecuencia presenta ribosomas adheridos. El nucleoplasma es todo el contenido nuclear que no es cromatina ni nucleolo. A continuación, aquí podemos ver una imagen donde está la cromatina, los ribosomas y en los poros nucleares, que son estas aberturas. La lámina nuclear es una extensión de la cobertura nuclear. De la envoltura nuclear. La cromatina. Superficialmente es el material nuclear organizado como eurocromatina o heterocromatina. Eucromatina. Disculpe. Eucromatina o heterocromatina contiene el ADN asociado con una masa aproximadamente igual de proteínas nucleares diversas que son necesarias para la función del ADN. La cromatina, cada célula eucariota contiene cerca de 600 millones de bits de información codificados en la estructura del ADN. El ADN está compuesto, está plegado y compactado de una manera que se encuentra en el núcleo de la célula. Esto se logra mediante la información de un complejo singular de núcleo de proteínas denominado, como ya dije, cromatina. Este compuesto por ADN y proteínas nucleares es una propiedad de la compactación de la cromatina que facilita el acceso a la maquinaria de transcripción de aquellas regiones génicas que necesitan ser transcritas. En la mayoría de las células, la cromatina no presenta un aspecto homogéneo. Yo leí que, no, o sea, entre la eurocromatina, No es euro. eucromatina y heterocromatina no se distingue a ciencia cierta, pero existen dos tipos identificables de heterocromatina, que es ¿cómo decirlo? Es una región constitutiva y la facultativa, que está condensada y no participa en el proceso de transcripción. La facultativa no es repetitiva y tiene una ubicación nuclear y cromosómica inconsistente cuando se le compara con otros tipos de células. Puede sufrir transcripción activa en ciertas células y la heterocromatina se distribuye entre regiones, que es la cromatina marginal, los cariosomas y la cromatina asociada con el nucleolo. La bueno, voy a pasar a hablar un poco por encima por estos tres tipos, que es la marginal, que se encuentra en la periferia del núcleo, como dice su nombre, y las cariosomas, que son cuerpos discretos de cromatina de tamaño y forma irregular que se encuentran en todo el núcleo. La cromatina asociada con el nucleolo es cromatina que se encuentra en relación, vaya la redundancia, con el nucleolo. Y la eurocromatina no se detecta en la microscopía, con la microscopía óptica. Está presente dentro del núcleo en regiones claras. Entre la heterocromatina y alrededor de ella, en los fotomicrografías electrónicas de rutina, no se observa una delineación precisa entre la eucromatina y la heterocromatina. Ambas tienen una apariencia filamentosa y granular, pero la eucromatina se encuentra menos compactada. Ahora vamos a pasar a hablar de la membrana nuclear. A ver, Emanuel, para atrás. Ok. Pues dime la diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina. La cromatina, sí me acuerdo. La cromatina está con, bueno, es que, ay Dios, no, maestro, aquí no quiero decir mentiras, pero lo que yo entendí es que no hay una diferencia como tal, pero una está, ¿cómo decirlo? Dispersa, una está más dispersa, por así decirlo. ¿Cuál? No quiero adivinar, maestra, no sé. ¿Cuál está más dispersa? Euro. No La sé, eurocromatina. no es euro, es eu. Eucromatina. Es la eucromatina. Ok, entonces si la eucromatina está más dispersa, entonces ¿cómo está la heterocromatina? Compactada. Compactada. Entonces es la principal diferencia. Compactada. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora, de la heterocromatina, mencionaste, hay dos tipos, la facultativa y la constitutiva. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos? Que una no participa en el concepto de transcripción de ADN. ¿Cuál? Que es la facultativa.
¿Y la otra, entonces? Bueno, me permite leer un poquito más. Em, Ay, Dios. No, no, esto no sé, la verdad. ¿Y por qué no, si es tu tema? No, no sé, es que sí lo estudié, pero me pongo muy nervioso. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre la heterocromatina facultativa y la constitutiva? Puedes continuar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de la membrana nuclear. Yo no, o sea, no comprendía muy bien envoltura nuclear y membrana nuclear hasta que supe que es un sinónimo. Esta es una barrera que es permeable y selectiva entre el compartimento nuclear y el citoplasma que encierra la cromatina. La envoltura nuclear se conforma a partir de dos membranas nucleares, externa e interna, con la cisterna perinuclear entre ellas. El espacio claro de la cisterna perinuclear es continuo con el espacio de la cisterna del RER. Las dos membranas de la envoltura nuclear contienen poros nucleares que median el transporte activo de proteínas ribonucleoproteínas y ARN entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear proporciona una barrera membranosa permeable selectiva entre el compartimento nuclear y el citoplasma, que encierra la cromatina. Las dos membranas de la envoltura nuclear que contienen los poros que median el transporte activo, tienen son diferentes y contienen varias funciones. Es la membrana nuclear externa, que se parece mucho a la membrana del retículo endoplasmático, pero que esta se suelen observar polirribosomas adheridos a las proteínas de acoplamiento y que se hallan presentes en el lado citoplásmico de la membrana nuclear externa. La membrana nuclear interna está sostenida por una malla rígida de proteínas de filamento intermedio adosada a su superficie interna llamada lámina nuclear fibrosa. La lámina nuclear es una delgada capa reticular electrodensa de filamentos intermedios. Se ubica debajo de la membrana nuclear y esta es imprescindible en muchas actividades nucleares como la duplicación y transcripción de ADN y la regulación génica. La lámina nuclear permanece y el núcleo conserva su forma. Y entre estas láminas, las principales componentes de esta lámina son láminas nucleares, vaya la redundancia. Es un tipo especializado de filamento intermedio de nuclear y proteínas asociadas a las láminas. La lámina nuclear está compuesta esencialmente por las proteínas lámina A y lámina C, que forman filamentos intermedios. Estos filamentos establecen enlaces cruzados para formar una estructura ortogonal. Ya para cerrar este tema de la membrana nuclear, en numerosos sitios el par de membranas de la envoltura nuclear está perforado por orificios de 70 nanómetros, estoy en maestra, a 80 nanómetros. Sí. Estos poros nucleares se forman a partir de la fusión de las membranas interna y externa de la envoltura nuclear, y se observa una estructura similar a un diafragma que cruza el poro. Con frecuencia en el centro del poro nuclear se enfrenta a un pequeño cuerpo denso que se cree que estos perfiles representan tanto a los ribosomas como a otros complejos de proteínas, capturados durante su pasaje a través del poro en el momento de la fijación. Es común que para describir esta característica se utilice el término tapón o transportador central. Estructura y función de los cromosomas. Durante la división mitótica, las fibras de cromatina formadas a partir de las regiones de bucles de cromatina unidas a un armazón proteico flexible son sometidas a condensación para formar cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátides que están unidas en el punto llamado centrómero, con excepción de los gametos maduros. El óvulo y el espermatozoide de las células humanas contienen 46 cromosomas organizados como 23 pares homólogos. Perdón. 22 pares tienen cromosomas idénticos. Es decir, cada cromosoma del par contiene la misma porción del genoma y se denominan autosomas. El 23º par de cromosomas está formado por los cromosomas sexuales designados X o Y.
En el nucleolo es el sitio donde se produce la síntesis del ARN ribosómico y el armado inicial de los ribosomas. El nucleolo es una región no membranosa del núcleo que contiene los genes de ARNR transcripcionalmente activos. Es el sitio primario de producción y ensamblaje ribosómico. El nucleolo varía en tamaño pero está particularmente bien desarrollado en células activas de síntesis de proteínas. El nucleolo no presenta, es una región no membrana, ya para describirlo, ya que englobe todo, es una región no membranosa del núcleo que contiene los genes ARNR, y a su vez el núcleo representa 3 regiones morfológicamente diferentes, que son los centros fibrilares, el material fibrilar y el material granular, que en los centros fibrilares contienen asas de ADN de 5 cromosomas diferentes, con genes de ARN, polimerasa y factores de transcripción. El material fibrilar, que contiene genes ribosómicos en proceso de transcripción activa y grandes cantidades de ARNR, es el material fibrilar. El material granular presenta el sitio del armado ribosómico inicial y contiene partículas prerribosómicas densamente compactadas. Aquí voy a mostrar una imagen acerca de los poros, aquí como previamente ya los describí, y la cromatina, que es esta, como ya dije, está compactada y es el núcleo, es aquí, o sea, aquí donde está, me equivoqué, disculpe, leí mal las flechas. Aquí es el nucleolo, que es la región que está dentro del núcleo, los poros, la envoltura y la cromatina, y el nucleoplasma. Esto sería todo, maestra. Ok, entonces, ¿qué función tiene el nucleolo? Ahí se encuentra el ARN. Y ¿Cuál? es ARN, el ARN y el ADN ribosomal. Ok. ¿Y qué pasa con ese ARN ribosomal? Ay, Dios. No sé, maestro. No se lo dejen todo a Dios porque no. No. ¿Qué pasa después entonces con ese ARN ribosomal que se va para todos? Porque todos deben de estudiar. ¿Qué pasa con ese ARN ribosomal que se sintetiza en el nucleolo? Que ayudan a unir los aminoácidos y de ahí forman proteínas, ¿no? Es que no es ahí. Ok. Antes de eso. El ARN ribosomal dentro del nucleolo, ¿qué pasa con él? Ayudan a la traducción de las proteínas por los ARN mensajeros. En el nucleolo. ¿Dónde ocurre la traducción de proteínas, la síntesis de proteínas? Los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas sintetizando En el proteínas? retículo endoplasmático rugoso. Fuera del núcleo, ¿sí o no? ¿Sí es fuera del núcleo o dentro? Sería dentro, ¿no? ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Les repito. En el retículo endoplasmático rugoso. Específicamente, ¿dónde? En el Los nucleolo. ribosomas. ¿En el? ¿Karen? En los ribosomas. Los ribosomas. Ok. Y esos ribosomas se localizan, uno, ya les había dicho, en el retículo endoplasmático rugoso o
libres en el citoplasma, pero están fuera del núcleo, ¿sí? Ese proceso de síntesis de proteínas ocurre fuera del núcleo. Ahora, mi pregunta es, en el núcleo, dentro del núcleo, ¿qué pasa con el ARN ribosomal que se sintetiza ahí en el núcleo? Chicos, si siguen estas exposiciones, va para todos. Si siguen exponiendo así como su compañero de hoy o como su compañero del viernes, como grupo les va a afectar porque yo ya no les voy a dar las clases. O sea, si yo veo que ustedes hacen un esfuerzo y les falta algo que mencionar, yo se los explico. O si yo veo que hay algo que no pudieron explicar tal vez de la mejor manera, pero que hicieron ese esfuerzo, o sea, que se nota que hicieron el esfuerzo por entenderle. Hay veces que tal vez entienden el tema, pero no encuentran a veces las palabras para explicarlo. Ok, yo entiendo porque es algo que se ve, ¿sí? Pero cuando llegan, leen, mal leen, están las diapositivas, todavía ni siquiera se dan el tiempo de quitarle, ver figura 1 o ver figura 1.3 o los números de las páginas. O sea, ni siquiera eso, para eso tienen el tiempo, ni siquiera leen bien, mínimo practicar las palabras que van a pronunciar. O sea, cero esfuerzo ahí. Ni modo, ni modo que no tenían tiempo, tuvieron un puente. Y luego va para todos, porque todos deben de estudiar todos los días. Muy mal. El ARN ribosomal dentro del nucleolo va a formar ribosomas. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas y los ribosomas se ensamblan en el nucleolo. Y ya una vez ensamblados, salen del núcleo y sintetizan proteínas fuera del núcleo, en el citoplasma. ¿Sí? Eso Maestra, ¿lo puede repetir, por favor? El ARN ribosomal dentro del nucleolo va a formar los ribosomas. Ahí se ensamblan. Los ribosomas están formados por ARN ribosomal y proteínas y se ensamblan entonces. Hay una subunidad mayor y una subunidad menor en los ribosomas. Esas se ensamblan por separado, salen del núcleo. ¿A través de qué estructura salen? ¿Los poros? De los poros nucleares. Entonces sería como, por ejemplo, si el núcleo se comiera, bueno, es como, en sí sería como si nosotros estuviéramos comiendo proteínas y así se hiciera, sí, o sea, como que funcionara, ¿no? O sea, sería así como que entrara el ARN al núcleo y estuvieras funcionando para la proteína. No, se me fue el internet. Ah,
¿Cuántas membranas tiene la envoltura nuclear? Dos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Por ejemplo, como que tienen dos membranas, una membrana va a delimitar el medio que se encuentra a la célula, el otro, pues el medio interno del núcleo, ¿no? Sé que, perdón, lo último. Que, bueno, como tenemos dos membranas, tiene dos membranas el núcleo, una membrana delimita el medio más interno hacia el medio externo que viene siendo ya la célula. Y la otra, pues va a delimitar todo el material genético que se encuentra dentro del núcleo. Ok. Bueno, existen estas dos membranas, la membrana externa y la membrana interna. Voy a dar el tema hasta donde me alcance. Y es la última vez que yo doy el tema cuando uno de sus compañeros no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Quedó entendido? Quiero que me contesten si sí quedó entendido o no. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Que dure una exposición 15 minutos, ni siquiera, y que vea que están leyendo, que están mal leyendo, los voy a detener. Les repito, tema visto y nos vemos al día siguiente. Y también si les empiezo a preguntar y como grupo no contestan, también. ¿Sí? Bueno, los componentes del núcleo. Bueno, el núcleo ya saben ustedes, pues que su principal función es separar el material genético del resto de la célula. O sea, separa este material del resto que es el citoplasma. Y este material genético, el ADN, está asociado a proteínas. Entonces, esta combinación de ADN más proteínas es a lo que se le denomina cromatina. ¿Sí? Bueno, entonces, y hay dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. Ahorita, si alcanzamos, mencionamos las diferencias. Ok, luego, este material genético pues va a estar rodeado de una doble membrana que conforma lo que es la envoltura nuclear. Hay una membrana externa y una membrana interna. El espacio entre estas dos membranas se les denomina espacio perinuclear o cisternas perinucleares, porque pues esta es una cisterna al fin y al cabo. La membrana externa, si se fijan, se continúa con lo que es la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, la membrana externa tiene también unidos ribosomas en su superficie. Por otro lado, la membrana interna, pues es la que ya está obviamente orientada hacia el núcleo y por debajo de esta otra estructura que es la lámina nuclear. La lámina nuclear es una red de proteínas, una red de filamentos intermedios. La semana pasada mencionamos los filamentos intermedios, que es parte del citoesqueleto de la célula, pero estos filamentos intermedios están no en el citoplasma, sino están dentro del núcleo, formando esta lámina nuclear. Luego también ambas membranas están formando lo que son los poros nucleares. Es a través de estos poros nucleares
que se va a permitir la entrada y salida de sustancias a través, hacia y desde el núcleo, ¿sí? Entonces, los poros controlan el transporte de sustancias hacia adentro del núcleo o hacia afuera del núcleo. Ok, entonces, en el caso de les mencionaba, de la lámina nuclear está formada por filamentos intermedios formados por las proteínas láminas A, B, C, lámina A, lámina B, lámina C, según Wikipedia, y forman la lámina nuclear es una red entrecruzada de y forman esta red de filamentos intermedios. Aquí lo podemos ver. Les repito, esta lámina nuclear está por debajo de la lámina de la membrana nuclear interna. Esta red, aparte de contener estas proteínas lámina, formadas por estas proteínas láminas, también también están presentes receptores, receptores de las láminas, que es la hemerina, la nurima, el receptor de lámina B. La primera, pues, es un receptor tanto para lámina A como para lámina B. La nurima es para la lámina A y el receptor de lámina B, pues, es para la lámina B. Esta lámina nuclear tiene como función principal, no es la única, dar soporte estructural al núcleo. Ahí en el libro, en el ROS, les menciona que hay experimentos donde se ha donde desaparece el núcleo, se desensambla la envoltura nuclear, no el núcleo, perdón, se desensambla la envoltura nuclear, pero si permanece la estructura de la lámina nuclear, el núcleo no desaparece. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el material genético sigue concentrado en esta malla formada por los filamentos intermedios. Pero si desaparece la lámina nuclear, ahí sí, ya el contenido del núcleo, pues, se dispersa, por así decirlo, y pues desaparece lo que es el núcleo, ¿no? Entonces, además de esta función de estructural que tiene, pues también participa en lo que es la regulación del ciclo celular y también en los dos procesos principales que les mencioné que ocurren en el núcleo, que es la replicación y la transcripción del ADN. La duplicación es la replicación o síntesis del ADN. Este proceso de duplicación ocurre antes de que la célula se vaya a... Eso mañana se los van a explicar. Y la transcripción, pues es la síntesis del ARN o es una forma en la que se expresa el material genético. Entonces, pues también la lámina nuclear tiene que ver con la regulación de pues estos procesos. Les decía, hay sustancias que deben de entrar y de salir del núcleo. Y pues esto lo van a hacer pasando a través de esta estructura multiproteica. Es un complejo multiproteico que es el complejo del poro nuclear. Está formado por cerca de 50 proteínas que se les denomina nucleoporinas. Aquí podemos ver la estructura. Tiene un armazón central que está a nivel de lo que es entre la membrana externa y la membrana interna de la envoltura nuclear. Cada una de estas estructuras está formada por 8 subunidades. Aquí podemos ver cómo el armazón central tiene 1, 2, 3, 4, 5 subunidades, pero pues es una imagen que está pues partida a la mitad. Faltan mostrar las otras 3 para completar el círculo completo, ¿no? Luego, además de este armazón central, en la parte central está el poro central, y por encima y por debajo del armazón central están un anillo externo y un anillo interno, también formado cada uno de estos anillos formado por 8 subunidades proteicas. El anillo externo, pues es el que está orientado hacia el citoplasma, por eso se le llama anillo citoplasmático.
Y de este anillo o de cada una de estas subunidades del anillo se proyecta una fibrilla proteica, que serían estas en azul. Luego el anillo interno o también el anillo nucleoplasmático, también formado por 8 subunidades proteicas. De aquí se proyectan proteínas también alargadas, que van a formar la denominada cesta nuclear. Pues tiene forma como de cesta, ¿no? Como de cesta de básquetbol. Y pues estas van a terminar en el anillo terminal. El anillo terminal puede variar su diámetro, puede variar de entre 30 hasta 80 nanómetros de diámetro y pues es parte de lo que regula la entrada y salida de sustancias. También este anillo terminal posee poros acuosos a través de los cuales se permite el paso de sustancias, pero de forma libre, o sea, sin uso de energía, porque a través del poro nuclear sí van a pasar sustancias, pero estas sustancias se pueden dividir en dos tipos. Las pequeñas, las moléculas pequeñas de hasta 50 kilodaltons, que estas van a pasar por difusión pasiva, les repito, a través de estos poros acuosos, y pues no requieren ningún tipo de señal, obviamente no requieren de energía para pasar a través del poro nuclear. Y luego ya están moléculas pues más grandes, como lo son proteínas, ARN mensajero de transferencia, las unidades proteicas de los ribosomas, que son las ribonucleoproteínas, porque están formadas tanto por ARN como por proteínas. Todas estas estructuras pues pasan a través también de los poros nucleares, pero es un transporte activo, o sea que requiere de energía y atravesar por el poro nuclear, sino que se requiere de una señal que indique que esa sustancia puede salir del núcleo o puede entrar hacia el núcleo. Y pues esto tiene que ver, ahorita les decía, en el núcleo ocurren dos procesos principalmente, lo que es la replicación del ADN, que es la síntesis de ADN, y la transcripción, que es la síntesis de ARN. Ambos procesos ocurren dentro del núcleo, sin embargo, para que estos procesos se puedan llevar a cabo, se requieren de enzimas, pues que la mayoría de estas son proteínas, y las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Entonces, para que esas proteínas puedan ingresar al núcleo, pues tienen que pasar a través de los poros nucleares. ¿Sí? Si no, no se podría llevar a cabo ni la replicación ni la transcripción del ADN. Por otro lado, ¿qué pasa aquí? Que para la síntesis de las proteínas se requiere ARN mensajero maduro, se requiere de ribosomas y se requiere de ARN de transferencias. Todos estos se producen dentro del núcleo, todos. Y por lo tanto, pues cada uno de ellos tiene que también salir del núcleo. Si no, no se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas en el citoplasma. Y pues obviamente también van a pasar a través de los poros nucleares. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De que entran, de este tráfico de sustancias en ambos sentidos del núcleo, desde el núcleo y hacia el núcleo. Y pues les mencionaba, pues, para poder las proteínas que van a entrar necesitan poseer una secuencia de localización nuclear. Si no poseen esa secuencia, no pueden entrar al núcleo. Y proteínas que deben de salir del núcleo, pues deben de poseer también una secuencia, pero esta es una secuencia de exportación nuclear. Estas secuencias que poseen las proteínas que van a ser transportadas, van a ser reconocidas por otras proteínas. En el caso de las que van a ser importadas, van a ser reconocidas por unas proteínas llamadas importinas. Y en el caso de las proteínas que van a ser exportadas, pues van a ser, sus señales van a ser identificados o, sí,
van a ser identificados por unas proteínas denominadas exportinas. Además de esta unión de la proteína a transportar, y ya sea de la importina o de la exportina, dependiendo si va a entrar o salir del núcleo, se debe de unir también otra proteína, que es la proteína RAN. Para que las proteínas entren hacia el núcleo, RAN debe de estar unida a GDP. Pero para que las proteínas salgan del núcleo, la proteína RAN debe de estar unida a GTP. ¿Sí? Entonces, aquí ya se une todo, proteína con su secuencia de localización nuclear, reconocida por las importinas, y la proteína RAN unida a GDP, y ya todo este complejo es el que va al que se le va a permitir el paso a través del poro nuclear. Ya dentro del núcleo, esto se desensambla, se libera la proteína, ya esta proteína pues ya quedó dentro del núcleo, ya puede realizar cualquiera que sea su función. Y ya dentro del núcleo, la por GTP para poder salir del núcleo, transportando pues una proteína hacia el citoplasma. Ahí participa otra proteína, que es una proteína intercambiadora de nucleótido, como es RCC1. Y ya cuando RAN GTP se une a la proteína con su secuencia de exportación nuclear unida a la exportina, pues este complejo ya es al que se le permite su salida hacia el citoplasma a través del poro nuclear. Igual, ya una vez fuera del núcleo, se desensambla todo este complejo, se libera la proteína transportada, la exportina, y RAN unido a GTP, pero para que RAM pueda volver a ingresar al núcleo, debe de intercambiar el GTP, debe de hidrolizar el GTP a GDP para poder volver a entrar al núcleo y pues volver a iniciar el ciclo, ¿no? De importación y exportación hacia y desde el núcleo. Bueno, en el caso les mencionaba la importancia de la lámina nuclear en la estructura del núcleo. Si la estructura de la lámina, les decía, la lámina nuclear es la que le da estructura al núcleo. Sin embargo, este núcleo durante el ciclo celular en uno de desaparecer. Cuando la célula se va a dividir, se desensambla lo que es la lámina nuclear, cuando las proteínas lámina son fosforiladas, y por lo tanto, al desaparecer la lámina nuclear, pues también se desensambla la envoltura nuclear, se fragmentan y se forman vesículas. El núcleo, y de esta forma quedan los cromosomas disponibles para que acceda el uso mitótico y estos puedan separar los cromosomas durante la división celular. Ya una vez que se separó el material genético, se vuelven a ensamblar la lámina nuclear, reaparece la envoltura nuclear alrededor de, pues ya del ADN de las células hijas, y esto gracias a que pues se desfosforilan las proteínas lámina para que se vuelvan a ensamblar y formar la lámina nuclear. Y pues esto, hay algunas enfermedades que están asociadas con alteraciones en la lámina nuclear, como es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Esta son la cromatina. Les dije que la cromatina pues serán el ADN asociado a proteínas. En las células en interfase, que es una de el ciclo celular se divide en dos fases, interfase y fase M. La interfase es cuando la célula se prepara para dividirse, y la fase M pues es cuando la célula se divide. La interfase a su vez está dividido en tres fases, G1, fase S y fase G2. En la fase S es cuando el ADN se duplica, ¿sí? Pues para garantizar que cada célula hija tenga pues su propia copia del material genético. Entonces, la cromatina
durante la interfase, o sea, cuando la célula no se está dividiendo, puede estar en estas dos formas, heterocromatina e Las dos, como ya les había mencionado, es qué tan condensada y qué tan descondensada está. La heterocromatina es la cromatina que está más condensada durante la interfase. Y aquí la podemos identificar porque es las regiones que están más oscuras, ¿sí? Todas aquellas regiones oscuras es aquella donde la cromatina está muy condensada, muy empaquetada. La heterocromatina, por lo tanto, al estar más condensada, pues se va a teñir más fuertemente, ya hablando principalmente ya de microscopía óptica, donde se utilizan colorantes, y se van a distinguir tres regiones de la heterocromatina, que es la región marginal, que es la heterocromatina que está en la periferia del núcleo, o sea, pegado a lo que es la envoltura nuclear, o cerca de la envoltura nuclear, que es toda esta que vemos aquí, toda esta de aquí. Está los cariosomas, que son pues la cromatina que queda ya en la parte central, ¿no?, del núcleo. Y la asociada al nucleolo, pues que obviamente va a ser la heterocromatina, pues que está dentro del nucleolo. Ahora, hay dos tipos de heterocromatina, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva es la que está presente en todos los tipos celulares. Sin importar el tipo celular, es la misma, las regiones de los cromosomas que siempre van a formar parte de la heterocromatina. ¿Qué regiones de los cromosomas forman parte de esta heterocromatina constitutiva? Los centrómeros y los telómeros. Los centrómeros, ahorita vamos a ver, es las regiones donde se unen extremos de los cromosomas. Estas regiones son regiones de ADN repetitivo que no contienen genes. Entonces, no contienen genes, por lo tanto, no es transcripcionalmente inactivo, o sea, no tiene genes ni modo que se esté transcribiendo. Entonces, pues siempre va a estar condensada, independientemente del tipo celular que estemos hablando. Entonces, esa es la constitutiva. La facultativa es aquella región que está condensada, es la cromatina condensada, pero que sí contiene genes, pero esos genes están apagados, o sea, no se están transcribiendo, ¿sí? Y esa sí depende ahí del tipo celular, porque una neurona y una célula muscular, ambas tienen la misma información genética, pero los genes que están apagados y encendidos en una célula son diferentes a los genes que están apagados y encendidos en otra célula. Entonces, los genes apagados en la célula muscular son diferentes a los genes apagados en las neuronas. Entonces, la heterocromatina facultativa en una célula muscular es distinta a la heterocromatina facultativa en una neurona, ¿sí? O sea, son regiones que no se expresan, pero que ahí sí varía de un tipo celular a otro. Y luego pues está la eucromatina. En cuanto a porcentaje, la mayor parte de la cromatina está en forma de heterocromatina. Cerca del 90% está muy condensada. El otro 10% va a estar en forma de eucromatina y pues es lo opuesto. La eucromatina son las regiones que están descondensadas o más relajadas. Aquí en la imagen pues son aquellas regiones blancas o más claras, ¿no? Están dispersos en todo el núcleo. Y pues esta va a contener los genes activos, o sea, los genes que sí se están expresando en esa célula. Esta eucromatina durante la interfase pues va a estar como eucromatina, o sea, va a estar expresándose los genes que contiene esa eucromatina. Y la eucromatina solamente se va a condensar durante la fase M, porque ahí es cuando ya se condensa todo el material genético y aparecen los cromosomas. Hay varias tinciones
que destacan el núcleo. Entonces, el núcleo por sí solo es una región o una estructura basófila. Es teñida por colorantes básicos, pues gracias a la presencia tanto del ADN como del ARN que se encuentra en el nucleolo, principalmente, y de los ribosomas que están siendo ensamblados ahí mismo en el nucleolo. Entonces, pues, colorantes básicos van a destacar tanto núcleo como nucleolo y retículo endoplasmático rugoso, que dijimos que pues esta era otra estructura de la célula que presentaba basofilia. También el núcleo se puede destacar por la reacción de Feulgen. Esta reacción destaca principalmente el ADN. No identifica el ARN, solamente el ADN, por lo tanto va a teñir el núcleo a excepción del nucleolo, porque el nucleolo es una región rica en ARN. También se puede marcar el ADN o el ARN, revelar por autorradiografía. Y pues aquí donde vemos los puntitos negros, pues aquí es donde está la presencia de ADN. Es lo mismo. Y existen varios niveles de empaquetamiento del ADN. Entonces, el ADN es una estructura muy larga, tan larga que así como tal no cabría en el núcleo. Es por eso la importancia de que esté empaquetada. Y en ese empaquetamiento del ADN participan unas proteínas que son las histonas. Entonces, las histonas pues son de cajón parte de las proteínas que forman esta cromatina, que ya les dije, es el ADN asociado a proteínas. Estas proteínas pueden ser histonas y también las que no son histonas forman la cromatina. Estas histonas, alrededor de esta octámero de histonas, 8 histómeras forman un octámero de histonas, y alrededor de este octámero se enreda el ADN y forma una estructura que se le denomina nucleosoma. Aquí vemos 3 nucleosomas, vemos cómo se enreda, casi da 2 vueltas alrededor de la molécula de ADN, da 2 vueltas alrededor de cada nucleosoma, casi 2 vueltas, es menos. Y forma una estructura que se le llama cuentas de collar o también fibra de 11 nanómetros. Aquí, nada más ya con esta estructura, la longitud del ADN se reduce en 7 veces su tamaño. Luego, estos nucleosomas se enredan forman una estructura también como de bucle y forman la fibrilla de cromatina de 30 nanómetros. Aquí, ya al formar esta estructura, se reduce el tamaño del ADN 40 veces. Se me fue la palabra. Forma asas y forma la fibrilla o fibra de 300 nanómetros. Aquí ya está la fibra de 300 nanómetros y ya dependiendo del grado de compactación, pues es la eucromatina o la heterocromatina. Aquí pueden ver la eucromatina más relajada y la heterocromatina pues mucho más condensada. Y los cromosomas como tal, así, solamente se observan cuando la célula va a dividirse durante la fase M del ciclo celular. El resto del ciclo, o sea, durante la interfase, puede estar de esta forma e incluso hasta de esta forma mucho más relajada cuando se habla de regiones que están siendo transcritos, de genes que están activos, porque pues la maquinaria que los va a transcribir tiene que tener acceso al ADN. Y pues ya por último, hasta aquí alcanzó el tiempo. En el caso de las mujeres presentamos parte de nuestros núcleos tienen una estructura que es el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr está formado por uno de nuestros genes, de nuestros cromosomas X. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y uno de ellos se inactiva porque pues tenemos más carga genética que los hombres, entonces ese extra de carga genética se inactiva y forma este corpúsculo. Aquí normalmente se observa este corpúsculo
en la región periférica del núcleo, o también en el caso de los, por ejemplo, de los neutrófilos, se puede observar como una protuberancia del núcleo o un palillo de tambor, algo así. Y pues así es una forma de distinguir células. Sí, pues ya va a ser la clase de bioquímica.